Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Quiero compartirles hoy la última edición del newsletter de la Fundación Producir Conservando, porque me llamó la atención lo compacto de las informaciones importantes que trae. Sobre todo tres puntos que hay, ¿no? Uno, que llama la atención la vulnerabilidad que tiene la tierra argentina, los terrenos, los suelos argentinos. ¿Qué necesidad tienen de ser fertilizados de una manera permanente, constante, científica? ¿Y cómo no lo están suficientemente? Otro punto es el de los subsidios a la actividad agrícola en el mundo. El artículo referido a esto lleva como título precisamente el mundo subsidia y la Argentina grava. Realmente es bastante extraño el tema. Y el otro punto de que nos hemos ocupado acá varias veces es la generación de empleo que produce el campo. Voy a adelantar que en la Argentina es el 35% del mercado laboral. Y hay una comparación con lo que sucede en los Estados Unidos. Bueno, para hablar de esto nadie mejor que nuestro amigo Gustavo Oliverio, que es director de la Fundación Producir Conservando, que ustedes conocen muy bien. Así que aquí lo he invitado y vamos a iniciar ya nuestra conversación. Gustavo, bienvenido una vez más a Valores del Campo. Gracias, Fernando. ¿Cómo están? ¿Qué decís vos? ¿Bien? Muy bien, y muy interesado, como me habrás oído, por estos datos que no son nuevos. La Fundación los ha aportado con mucha frecuencia, pero te diría que están hasta de una manera estilizada. Por ejemplo, esto de los subsidios. Yo no había visto que se estableciera un indicador que es el porcentaje de los ingresos que tiene el productor procedentes del apoyo oficial. Bueno, y uno se encuentra acá que Noruega es el 40%. Sí. No, es muy interesante porque en la discusión de los países con los cuales competimos, digamos, está cuáles son las condiciones de competencia que uno tiene, porque bueno, uno tiene para producir, estamos hablando del caso de básicamente alimentos, fibras, bueno, energía en lo vinculado directamente a energía de biomasa, ¿no? Con los países que competimos, podemos competir con el clima, podríamos competir con la calidad del suelo, podemos competir como somos hemisferio norte y hemisferio sur, y entonces, bueno, según el mercado y la demanda del mercado, uno puede decir que está más cerca o menos cerca digamos, de los mercados y demás. Pero la realidad es que es muy fuerte el apoyo de los distintos países, y tan fuerte es que organismos internacionales empiezan a medir qué es lo que pasa en cada uno de los países y cuáles son los apoyos que reciben del gobierno traducidos en el ingreso al productor,
que ese ingreso se da de distintas formas. Bueno, después lo podemos comentar, ¿no? Pero bueno, esto lo hace OCDE y hace un informe que es una estimación del support, dicen ellos, de los incentivos, de los subsidios a la producción que tienen los distintos países. Bueno, y ahí hay sorpresas muy grandes, ¿no? Europa, 40% en Noruega, 40% en Suiza, 40% en Islandia. Los coreanos no se quedan atrás. Corea también subsidia 40%. La Unión Europea como promedio está entre el 15 y el 20%. A ver si somos claros en el mensaje. Entre el 15 y el 20% del ingreso que tiene el productor, independientemente de todo lo que produzca y de todo lo que genere, tiene un 15 o un 20% más que se lo da el Estado, en distintas formas, pero se lo da el Estado, ¿no? Después, Estados Unidos tiene entre el 8 y el 12, China tiene entre el 13 y el 14, Canadá tiene entre el 8 y el 10, Brasil tiene un 3 o un 5%, tiene un pequeño subsidio. Nueva Zelanda prácticamente no, o el 1 o el 2%. Y la sorpresa no es para nosotros, porque nosotros ya estamos acostumbrados, es para que el que escribe estos informes, que lo pone resaltado en negativo y con un gráfico de barras y con una flecha para abajo, la Argentina entre el 10 y el 15% negativa, ¿no? O sea, el Estado toma entre el 10 y el 15% del ingreso del productor, lo toma independientemente de los impuestos, independientemente de las cargas provinciales, independientemente de todo. El resto de los países también, por supuesto, tienen sus impuestos. Esto no tiene nada que ver con los impuestos. Bueno, ese es un dato realmente relevante, es un dato que pesa mucho, que pesa mucho. Eso si uno lo lleva a dólares por hectárea, según este informe que hizo la OCDE, en la Unión Europea, es estar subsidiando entre 250 y 600 dólares por hectárea, en Estados Unidos entre 80 y 180 o 200, y en la Argentina es estar sacándole entre 80 y 300 dólares por hectárea a la producción primaria, al productor. Bueno, esto es un dato real. De vuelta, no es todo, digamos, en forma de sacarle la plata directamente, sino que son el movimiento más común, digamos, es el hecho de tener seguros agrícolas muy baratos o proveerles directamente un seguro agrícola que asegure la rentabilidad, pagar por programas ambientales, es decir, decirle, bueno, vos hacés tal o cual cosa que proteja el ambiente, por ejemplo, problemas de erosión, y le pagan un subsidio por hacerlo. El crédito subsidiado, digamos, si la tasa de interés normal, por decir algo, en un país de primera línea es del 10% para la producción, bueno, le pueden bajar 2 o 3 puntos de esas tasas, o tasas preferenciales para maquinaria, o para leasing, en fin. Son distintas formas, pero son distintas formas de subsidiar a la producción. Bueno, nosotros sabemos que la actividad de investigación, bien. la actividad de investigación en realidad la tienen casi todos los países, algunos mejores, otros peores, pero sí en algunos casos, por ejemplo, los americanos son muy proclives a eso. Cuando hay algunos proyectos específicos, ellos los subsidian en forma directa o indirecta. Ahí iría seguramente el productor asociado con alguna universidad o con algún instituto de investigación. Pero son más genéricos, ¿no? No son tan específicos para investigación, sino que tienen más que ver con actividades más vinculadas a lo productivo. Así que bueno, pero de vuelta es un dato de la realidad que marca claramente, y por eso el título del trabajo que se presenta es: mientras el mundo sigue subsidiando, la Argentina grava, o sea, lejos de subsidiar, lo grava con más cargas al productor. Con lo cual, bueno, hace que pierda competitividad.
Y la pérdida de competitividad lleva a una falta de inversión y lleva a una falta de crecimiento. Esto es claro, esto vuelve a marcar por qué, cuando uno habla de por qué crece tanto Brasil y las grandes, por qué la diferencia de Brasil que multiplicó por 10 su cosecha o multiplicó por... El primer, el primer error conceptual que hay que tener es que Brasil siembra muchísimo más que nosotros cuando hablamos de que Brasil ya produce 120 o 130 millones de toneladas de soja y también algo parecido o algo más de toneladas de maíz. Recordemos la superficie que siembra. Nosotros sembramos por todo muy cerca de 12 millones de hectáreas y Brasil debe sembrar entre soja y maíz, no sé, 40 millones de hectáreas o 50, no tengo el dato en la cabeza, pero siembra mucho más. Brasil es enorme. El sector productivo brasilero es muy grande, independientemente que ellos han mejorado más en lo que hace a la productividad en rendimientos en soja, están por encima de nosotros. Entonces este año vamos a estar en 31 quintales de soja promedio país y Brasil hace de 3 años, 3 o 4 años viene con 33, 34 de promedio. Nosotros venimos con un promedio, con este 31 debemos tener un promedio de soja, estamos hablando de quintales por hectárea, ¿no? El promedio de los últimos 3, 4 años en soja en Argentina no debe llegar a 29, 30. O sea, seguimos teniendo una merma de productividad. Pero bueno, todo esto tiene que ver con la competitividad. En la medida que uno es menos competitivo, que los rendimientos son menores, bueno, los incentivos, digamos, son menores para las inversiones y entonces recuperar competitividad tiene que ver con recuperar inversiones que promueven un crecimiento mayor de la agricultura argentina, lo cual de vuelta es una pérdida de tiempo y de recursos y de, y de, sí, de tiempo básicamente a salir de la situación en que Y estamos. además, en este caso, la palabra subsidios podría, tendría como sinónimo, y la que podría usarse también, es inversión, porque ¿Sí? no es ayudar a un deficitario, a un perdidoso, a un quebrado, a que mantenga una situación artificial. Es una inversión. Y yo creo que en gran medida esa ventaja que nos ha ido sacando Brasil se debe a esta política de subsidio-inversión. ¿No te parece? Ninguna duda. Digamos, el subsidio siempre se consideró subsidio, estoy hablando por los años 80 o 70, fines de los 70, 80, cuando se discutían los subsidios de la Unión Europea y estaba el grupo Kearns y todas las organizaciones que dieron después lugar a la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Ahí los subsidios tenían que ver con retiros de área, con controles de precios, fijaban el precio del trigo a nivel internacional, o la Unión Europea tenía su precio interno de trigo que duplicaba muchas veces o triplicaba el precio de Chicago o de la Argentina, que esos eran subsidios directos, ¿no? Digamos, el subsidiar un precio es lisa y llanamente la palabra está bien aplicada. En muchos de estos casos, lo que estamos hablando y que llamamos nosotros subsidio, o este trabajo lo pone como support, como asistencia, no son subsidios como los de hace 20, 30 años, sino que son incentivos reales para aumentar la producción, incentivos reales, reales en plata. A ver, un ejemplo, la Secretaría de Agricultura Americana tiene programas llamados ambientales, digamos, que los maneja en el NRCS, lo que era el Servicio de Conservación de Suelos americano antes, ahora cambió de nombre, es esos programas para mantener los suelos de alta productividad y evitar problemas de erosión. Hay un programa que se llama CRP, que es Conservation Reserve Program, que tiene como objetivo retirar esas áreas de alta erosión para evitar los problemas que genera la erosión en los ríos, en la contaminación, en el traslado de nutrientes, de fósforo, de nitrógeno, y que va a los ríos y después va al mar y provocan los problemas que todos sabemos. Bueno, esas áreas se retiran
y el Estado ahí sí le paga al productor, por supuesto que no le paga como si estuviera produciendo 100 quintales de maíz, le paga una cifra para que durante 10 años no lo tenga en producción y ese sueldo se recupere y después puedan volver a un circuito productivo. Bueno, eso es una forma de subsidio, no como la anterior, no como los subsidios que reciben, que en el caso de Europa sí, en el caso de Dinamarca, de Holanda, de países del norte de Europa, realmente subsidian vía precio. Tratan de disimularlo, pero subsidian vía precio para en un viaje que me acuerdo que hablando con un productor en Suiza, me llamó tanto la atención el estado de los campos y la prolijidad y había muy poca hacienda, había muy poco nada, parecía todo un gran jardín y había hecho 200 kilómetros de un gran jardín por un camino interno. Y entonces justo aproveché que vi una entrada a un campo y que estaba entrando un tractor y me metí lo saludé al dueño del campo que estaba en el tractor y le pregunté cómo hacía para tener el campo así y por qué. Le conté que hacía 200 kilómetros que venía viajando y estaba todo igual. Y me llamaba la atención que no había hacienda y que no había nada. Y me contestó con mucha claridad que ellos están obligados a mantener el campo en esas condiciones. Te vuelvo a decir, eran todas praderas cortitas, prolijas, impecables, los alambrados impecables, y que por el turismo. Me dijo, esta es una zona muy turística, nosotros tenemos los animales encerrados, está estabulado, esto, yo estaba en el otoño de ellos, eh, creo que fue el otoño, sí, o sea, era una condición en donde la vaca podía estar en el campo, había muy poca hacienda en el campo, pero el tema era mostrar, digamos, el turismo tenía que ver lo que pasaba. Y Sí, sí, después, sí. qué había dentro del campo y quién lo pagaba era otra historia. Y él vivía de otra cosa y él en realidad trabajaba en un aserradero porque estaban cortando, están preocupados por la deforestación nuestra, pero ellos estaban cortando montes de pinos que tienen, que son replantados, porque todo lo que era la forestación nativa europea se perdió hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, el tema termina en que sí, evidentemente hay cosas que son incentivos, hay cosas que son subsidios directos, y en el caso nuestro, y esa era la mención nuestra, era decir, nosotros tenemos un Estado que toma entre el 10 y el 20%, depende de qué y de qué cultivo, y en promedio, o el 12 al 20%, toma directamente de nuestros bolsillos y se lo lleva en forma adicional a los impuestos. Bueno, esa es la condición con la que Argentina sale a competir al mundo, que está en baja, ¿eh? Reconozcamos que el Estado está haciendo esfuerzos para bajar los derechos de exportación y para de alguna forma tratar de que esto vaya a menos. Pero hoy es exactamente así. Sí, sí. En vez de subsidio es disuasivo. Pero yo creo además que ha habido un efecto, por supuesto no esperado por nadie, ¿no? Esta política de disuasión para el productor con un espíritu de empresario, de combatiente, ha sabido desafiarlo con la aplicación de tecnología. Porque es notable, ¿no? Como un tipo de productor como el argentino, que está tan castigado, sin embargo, responde con, se ha puesto de nuevo la palabra, se ha puesto de moda la palabra resiliencia, ¿no? ¿Mm? Que significa en rigor perseverancia. Perseverancia. Sí, perseverancia. Es notable cómo ha hecho podríamos decir, no un milagro para no exagerar, pero sin exagerar decirlo, un milagro tecnológico, porque si bien ha pasado por todo esto desde la década del 90 hasta ahora, ¿cuánto se ha desarrollado la industria agraria argentina? Bueno, fíjate, yo creo que lo hemos hablado en alguna conversación anterior que hemos tenido.
Cuando hicimos en la fundación la primera proyección agrícola a 10 años, que la hicimos en el año 2002, se presentó en el 2002, con datos en realidad cerrados, datos oficiales cerrados del 2000, la hicimos al 2010, por eso digo, son 10 años. Y ahí fue cuando en la Argentina, que estaba en 60 y pico millones de toneladas de granos, planteamos que podía llegar a 100 millones de toneladas. Y en ese momento se sembraban 24 o 26 millones de hectáreas y planteábamos que se podían sembrar 32 o 34. Pareció una cifra muy alta y bueno, y explicamos claramente que sobre la metodología que habíamos usado, lo que estaba dando la proyección era esa, pero que había una cantidad de limitantes para que eso ocurriera y dentro de las limitantes, bueno, mencionamos lo que no hace falta que te lo aclare, pero que necesitamos seguridad macroeconómica, que necesitamos reglas de juego, que necesitamos un país serio, necesitamos un recursos fiscales, digamos, prolijidad fiscal en el manejo de la cuenta fiscal. No hablábamos de superávit fiscal, hablábamos de menor presión fiscal para que, ni hablar de retenciones, en ese momento recién se reimplantaban las retenciones, eso era plena época de Duhalde, que Duhalde fue el mentor de la reimposición de las retenciones, después de la época de la convertibilidad y de Cavallo como ministro de Economía, y después del 2001 se volvió con las retenciones, hasta ese momento se habían sacado. Entonces, la realidad es que cuando planteábamos todo eso, decíamos, bueno, ninguna de esas limitantes, o prácticamente ninguna, desapareció. Se mejoró algo en infraestructura, sobre todo la infraestructura proporcionada por el sector privado, porque decíamos que los puertos no iban a alcanzar, que había que invertir en transportes, que había que... Bueno, el privado hizo inversiones, hizo, como vos decís, un cambio tecnológico, porque fue coincidente con el desarrollo de la siembra directa, que fue impresionante el cambio tecnológico de la siembra directa, la utilización el comienzo en la utilización sistemática de fertilizantes, el comienzo, y llegamos a los 100 millones de toneladas sin haber solucionado las cuestiones de fondo que nosotros decíamos que eran limitantes. Y después volvimos a hacer las proyecciones otra vez y hablábamos de 150 millones de toneladas, también con las limitantes, que no se removieron las limitantes, y fueron 150 millones de toneladas. Y ahora estamos proyectando, ya lo hemos hablado, creo que en uno de los programas anteriores contigo, estamos hablando de muy cerca de 180 millones de toneladas, y las limitantes siguen estando. ¿Y con esto qué quiero decir? Es que estas proyecciones están marcando un crecimiento que se da en superficie y en productividad, que es netamente dado por el sector privado, netamente dado por la condición de innovación y la condición de resiliencia, como decís vos, este nuevo término, del productor argentino. Esa decisión de producir o producir y de buscar la eficiencia hasta en el último, en los rinconcitos, independientemente de lo que estamos hablando, de que tiene un Estado que le saca entre el 10, 12 y hasta el 20% promedio, depende de cultivos, de zonas, de qué estemos hablando, se lo saca además de los impuestos. Fíjate vos que acaba de aparecer ahora hace poco cuál es la presión fiscal actual de la Argentina, y habla del 36-37%, creo que era, o 35-36% sobre PBI, pero eso es de quienes pagan sus impuestos. Si vos considerás que hay un 40% de evasión como mínimo, los que pagan impuestos están pagando más del 50%. Entonces, de vuelta, es muy difícil ser competitivo, es muy difícil plantear inversiones, es muy difícil, digamos, mejorar competitividad y hacer grandes desarrollos. Ni hablar cuando hablamos de agregar valor. Aquellas empresas que además de haber crecido lo que han crecido en productividad, en sus campos, además, han agregado valor, se han empezado a industrializar, no solo son el ejemplo de la innovación y el ejemplo digamos,
de la apuesta por el largo plazo en el país, sino que la verdad llama la atención porque las condiciones han sido absolutamente contrarias. Pero bueno, es el dato de la realidad que entendemos todos que está en disminución, entendemos todos que hay por lo menos un presidente que hoy dice a viva voz, no lo cumple demasiado porque no tiene la posibilidad financiera de hacerlo seguramente, de poder bajar rápidamente estas exacciones que le hace el Estado al productor. Pero bueno, está planteado que con una mirada de largo plazo eso va a ocurrir y la medida que ocurre va a aumentar la producción sensiblemente y no vamos a ir a los valores de Brasil porque no tenemos la superficie que siembra Brasil. Es lo mismo si queremos compararnos con la producción americana. Los americanos también producen 120 millones de toneladas, 130 millones de toneladas de soja, pero siembran 4 veces más que nosotros. Entonces, no, es imposible, o no 4 veces más, pero es imposible alcanzar. Pero bueno, es el dato Además de la realidad. creo que hay otro factor que se debe recordar. Si no hubiera estas exacciones de los derechos de exportación, más otros vicios parecidos, ¿no? El rendimiento justo, el rendimiento auténtico del campo como contribuyente a las arcas del Estado sería mayor de lo que el Estado está obteniendo actualmente. Sin duda. Porque al expandirse la producción habría una capacidad contributiva mayor. Sin duda. Ese es el motivo por el cual Juan Liach, que fue un gran colaborador de la Fundación, un consultor que tuvimos, lamentablemente murió el año pasado, sobre fines del año pasado, creo, sí, o a principios de este año. Hizo 2 o 3 trabajos sobre reforma fiscal. El último creo que lo hizo con Marcela Arriague, muy cerca con datos del 2017. Me acuerdo que se lo entregamos al ministro de Economía, a Duhovne. Duhovne era el ministro de Economía en la época de Macri, y le entregamos la propuesta, que incluso colaboró y tuvimos muchas reuniones con toda la gente de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía para poder por lo menos manifestarle cuál era la visión de Juan y, bueno, obviamente, y del directorio de la Fundación que lo había contratado para trabajar sobre eso. Juan siempre planteaba que la forma de salir de los impuestos distorsivos era haciendo una reducción de los impuestos distorsivos a cuenta de impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque ganancias es el impuesto que menos se paga en Argentina, llamémoslo, porque es el más trabajoso, el que tiene ajustes o desajustes y el que tiene seguramente altas tasas de evasión, pero que si los impuestos distorsivos vos los tomás a cuenta de impuestos a las ganancias van a empezar a aparecer porque van a querer, digamos, tener el mayor ingreso de no tener impuestos distorsivos, ¿no? Me refiero a derechos de exportación, me refiero a débitos y créditos bancarios. El caso de ingresos brutos son ingresos provinciales, que son otra barbaridad de las provincias y de los estados provinciales, de financiarse con esas tasas ridículamente altas en muchos casos, pero que de alguna forma enmascaran su realidad económica, ¿no? Pero bueno, la realidad es un poco esa, el hecho de que las cargas fiscales bajen desde el punto de vista de lo que es una exacción directamente, bueno, son un incentivo a un aumento de la productividad, un aumento del área, un aumento de la producción, un aumento de la eficiencia, sin ninguna duda. Recién hablabas, bueno, hace un ratito, del efecto que tuvo la siembra directa para la producción. También lo ha tenido para la preservación de los suelos, tengo entendido. Sin duda. ¿Y cómo evidentemente no alcanza, ¿no? Porque en estas informaciones del newsletter hay datos acerca de la necesidad de aumentar la fertilización de los suelos de una manera dramática, puede decirse. La primera pregunta que te hago en ese sentido, que es más rápida de contestar, la siembra directa ha servido para conservar los suelos, ¿no?
aunque no sea suficiente, Sí. y para A ver, reconstituirla. la siembra directa es una modalidad que permite la obtención de cultivos y de mayor rendimiento de los cultivos, producto básicamente de una mejora de las condiciones físicas y fisicoquímicas del suelo, vinculadas al uso del agua, básicamente. O sea, es un mejorador de la infiltración del agua de lluvia y de las condiciones de mantenimiento de altas tasas de infiltración, con lo cual cuando una lluvia cae, si uno tiene un suelo descubierto, el suelo tiende a plancharse, tiende a hacerse una costra, y entonces el agua deja de ingresar al suelo y corre y se va a los ríos o arroyos y al mar. Bueno, la siembra directa capta el agua, la captación del agua de lluvia, al estar el suelo siempre cubierto por restos del cultivo anterior, capta porque no se plancha, ese suelo no se compacta en superficie y entonces trabaja muchísimo mejor sus condiciones hídricas. Ahora, la producción vegetal, y digamos, sea para pasto, sea para grano, para lo que sea, la producción vegetal tiene un mecanismo en el cual utiliza la luz solar, transforma la luz solar y la energía, ¿eh? Le permite, fijando el dióxido de carbono de la atmósfera y demás, y tomando nutrientes del suelo, característicos del suelo, por procesos formadores del suelo, que son miles de años, del relieve, del material originario, de las condiciones de humedad, del tiempo y demás, toma esos nutrientes y los lleva. En la medida que esos nutrientes se exportan, llámese, si yo saco los granos y me los llevo, evidentemente esos granos tienen nutrientes. Cuando hablamos de la proteína en el trigo o hablamos de los hidratos de carbono del trigo, bueno, todo eso son nutrientes que salieron del suelo y vía fotosíntesis y el crecimiento de la planta, en algunos casos se lleva y en otros casos se reciclan porque esos cultivos quedan en superficie vía siembra directa y demás. Pero hay una extracción. Al haber extracción, si no hay reposición de esa extracción, los niveles de esos nutrientes en el suelo van cayendo. Y la Argentina ha tenido suelos muy ricos y sigue teniendo suelos muy ricos, suelos que tienen poca historia de uso agrícola. A ver, cuando uno habla con un europeo, desde hace cuántos años que hace agricultura, hablas con un productor europeo y te mira y te dice, no, toda la vida. Mi abuelo, mi tatarabuelo, acá se hace agricultura Por ese motivo es que los suelos básicamente europeos están destrozados, están todos erosionados, encima son relieves muy ondulados, y entonces la agricultura continua de miles de años o de muchos años, y una agricultura muy rutinaria, muy agresiva a las propiedades del suelo, ha hecho que la degradación es muy grande. Entonces, ellos, los nutrientes que tienen para ofrecer son muy pocos porque ya lo gastaron, y entonces tienen que fertilizar mucho más. Bueno, en Argentina estamos empezando a tener una relación inversa entre lo que nos llevamos y lo que estamos reponiendo. Hace 10 años reponíamos muy poco, pero llevábamos menos. Pero ahora cada vez que decimos se produjeron 150 millones de toneladas, 155 este año, no sé cuál, 160 hablan de este año, eso es una extracción del nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, cobre, micronutrientes y macronutrientes, muy importante, que no es acompañada por la fertilización en la misma proporción. No necesariamente hay que fertilizar en la misma proporción de lo que uno se lleva, porque el suelo, por su condición natural y la biología y los microorganismos y los aportes de materia orgánica, también tiene una cierta recuperación de nutrientes. Pero sí tiene que haber una recomposición razonable. Bueno, en la Argentina está lejos de lo razonable. Publicamos en el último seminario que la Argentina para el 2030 tenía que duplicar el uso de los fertilizantes para poder pensar en un planteo sustentable. Y en este número del newsletter
que tuvo que ver básicamente con un trabajo que hizo Francisco Oliverio, un hijo mío, que es técnico, eh, en donde planteaba con el costo de la urea, que había subido mucho por la guerra de Medio Oriente y demás, que ahora volvió a bajar, con el costo de la urea y la posibilidad, urea es un fertilizante nitrogenado, y la posibilidad de poder usarlo o no para el trigo, y por lo tanto pensar de nuevo en una campaña de trigo realmente relevante. Acordémonos que la última campaña de trigo fue con rendimientos muy, muy buenos, llovió muy bien y se fertilizó razonablemente bien, pero fundamentalmente la condición climática acompañó muchísimo y los rendimientos fueron excepcionales. La producción fue de 28 millones de toneladas. Bueno, lo que hace referencia, Francisco, es que la relación de precio de urea con el trigo es favorable en este momento para poder volver a usar dosis altas, y la condición climática que se está previendo con un año que va a ser húmedo, algunos dicen, o algunos pronósticos hablan de muy húmedo a partir de fin de año o principio del año que viene, que puede generar algunos problemas de cosecha digamos, o pérdidas por el estilo, de que es una buena oportunidad para reforzar la fertilización y tomarla con mucha seriedad, porque es un buen... Obviamente cuando uno repone nutrientes, si llueve poco, el resultado de la fertilización es pobre. Cuando repone nutrientes y llueve bien y llueve lo normal, el resultado económico, digamos, traducido en mejores rendimientos, es mucho mayor. Entonces, bueno, Una buena noticia es que en Bahía Blanca había un proyecto para instalar en Bahía Blanca una industrialización de gas procedente de vaca muerta para destinarlo a generar urea. Sí, sí. Bueno, Y parece que en Adecoagro, cantidades para el mercado argentino y para exportación. Adecoagro, que es uno de los socios de la fundación también, Adecoagro compró Profértil hace muy poquito tiempo. Profértil es el principal productor de urea nacional. La urea, prácticamente los fertilizantes, más del 50% de los fertilizantes que consume la Argentina son importados, fundamentalmente el fósforo, y en Argentina se consume básicamente fósforo y nitrógeno, muy poquito potasio y algunos otros nutrientes y demás, pero más del 60% de los fertilizantes promedio, o 65%, son importados. Bueno, en el caso de urea, Profértil, que era una la mayor producción de urea nacional, la compró Adecoagro, que es socio, es integrante del directorio de la fundación, y ahora hizo una inversión muy grande y está duplicando la planta en Bahía Blanca, como vos decís. Y por otra parte, también el que anunció una planta de fertilización, de producción de urea muy importante, es Pampa Energía, que va a ser también una planta monstruosa, en Bahía Blanca también, porque las dos plantas y todos estos proyectos están apoyados, no solo la Argentina al 2030, según el último trabajo que hicimos, debería estar muy cerca de entre 5 millones y 5 millones y medio de toneladas de consumo de urea. Pero Brasil no produce absolutamente nada de urea, y el consumo de Brasil de urea es muchísimo más alto que el nuestro. Probablemente nos debe duplicar o triplicar. No lo sé, la verdad que no tengo el dato, pero seguramente nos duplica o muy cerca de triplicar. Con lo cual, como vos decís, están pensados para abastecer el mercado interno y exportar, no solo a Brasil, sino al resto del mundo, porque somos muy competitivos, ya que tenemos una competitividad tan alta con el tema del gas de vaca muerta. Esto es transformar el gas en nitrógeno y bueno, y sabemos hoy que hay gas que se ventea, que se quema y se envía en la atmósfera porque no se le da utilización. Pero bueno, buenos proyectos que están en marcha, uno de ellos de vuelta en manos de uno de los socios del directorio de la fundación. Buenas noticias entonces. Además necesarias porque los problemas derivados de la guerra de Irán evidentemente se están intensificando. Sí, daba la sensación de que todo se tranquilizaba y ahora todo volvió a ponerse muy nervioso. Yo creo que estas cosas
no tienen un final claro, ¿no? Los ceses de fuego no son ceses de fuego y nos ponemos a reconstruir todo lo que se rompió, sino que son ceses de fuego un poquito lábiles, un poquito discutidos, un poquito mentirosos, y hasta que llegan las condiciones, fíjate que pasa lo mismo con Ucrania y con Rusia, están todas las semanas anunciando de que se van a juntar y que se prometen amor eterno y que, bueno, en que entonces vamos a resolver al final el conflicto y ya llevan años y no terminan la resolución. Estos conflictos son larguísimos. Bueno, las guerras han sido en general, cuando han sido de magnitud, han sido largas en el mundo. Pero bueno, están dándole un diagrama, un nuevo mundo difícil de entender, difícil de poder manejar en las condiciones anteriores, porque todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, los fletes, la logística, los mercados, la inseguridad, digamos, energética, la inseguridad alimentaria que se genera por no poder llegar a tiempo con exportaciones, los mayores costos de las aseguradoras, obviamente, cuánto tienen que cobrar las aseguradoras para pasar con barcos que pasan cerca del estrecho de Hormuz o cerca de zonas en conflicto, las tasas de los seguros, y todo eso se traslada a los precios, obvio. Nadie hace Claro. magia. Son Entonces, actividades bueno, todas estas que pasan a cosas. hacerse, son actividades que pasan a hacerse antieconómicas. Yo creo que ese va a ser un signo de los años próximos. Además, en el orden político, geopolítico, se han agravado las diferencias que ya son históricas y eso Sin razonablemente duda. no permite tener optimismo en la materia. Va a haber que moverse en un mundo con muchos más conflictos de lo que estábamos acostumbrados, eh, que nos costó acostumbrarnos además. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que estamos frente a una nueva realidad y hay que ver cómo la vamos a armar de a poquito y cómo la vamos a ir reconstruyendo. No necesariamente va a ser parecido a lo anterior que hacíamos. Ojalá el rediseño que hagamos sea un rediseño prolijo, un rediseño que atienda las necesidades de las distintas regiones, que atienda la posibilidad de crecimiento de los que menos tienen y de los que, entre comillas, seguimos hablando del mundo y hablamos poco de África y hablamos poco de países muy pobres y países que no han salido de una circunstancia de guerras étnicas y conflictos armados eternos de años de duración y matanzas y bueno, todo eso evidentemente a lo largo del tiempo debería cambiar y esperemos que este nuevo mundo que hay que armar sea un poquitito más prolijo, más lógico, más sensato en los equilibrios de cada una de las regiones, ¿no? Y este tema de los fertilizantes que precisa la Argentina, eh, ¿cómo ves la posibilidad de resolverlo con una producción local como esta que se está insinuando? El nitrógeno sí, Ajá. el nitrógeno es una producción local porque ya te digo, es transformar el gas. Que sé yo, Brasil no tiene gas, no tiene yacimientos de gas como tenemos nosotros. Todos tenemos grandes yacimientos en Vaca Muerta y están hablando también que Mendoza y otras provincias también tienen prácticamente otro Vaca Muerta, digamos, debajo de los pies. Pero entonces el gas va directamente a producción de fertilizantes nitrogenados para el caso puntual de la urea. Nosotros no tenemos roca fosfórica, podemos tener otros minerales, pero roca fosfórica hasta ahora no se ha descubierto, no ha habido eh, 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 otra posibilidad. Creo que el origen de la roca fosfórica y de donde viene es del norte de África. Marruecos es un gran exportador de fertilizantes fosforados. También creo que Ucrania tiene, en fin, no estoy muy en tema en el origen de los fertilizantes fosforados, pero fósforo, nitrógeno y potasio son los tres macronutrientes y tampoco creo que tenemos fuentes de provisión de potasio y el potasio va a ser un nutriente tan relevante e importante como el nitrógeno a futuro. Lo que pasa es que nosotros todavía tenemos mucho nitrógeno en el suelo, pero tenemos suelos muy ricos y suelos que tienen poco uso, pero eso
con el andar de los años y de la agricultura, los requerimientos van a ir aumentando, pero todo lo que es nitrógeno vamos a poder hacer un gran aporte por parte de producción nacional. El resto va a tener que ser importado y tomado como un insumo importado, o tantas otras cosas como que tantas tenemos otras cosas. importadas Ajá. más competitivas. La cosa es que nos quedemos postergados en nuestras posibilidades. No, Y, sin duda, sin y en duda. eso nos vinculamos directamente con la cuestión laboral, porque este desarrollo de la actividad agrícola, ganadera, industrial, biológica, está generando empleo. Sin duda, sin duda. A ver, este trabajo que acabamos de publicar en el newsletter, que es un trabajo que hicieron los americanos por una organización que se llama Feeding the Economy, o sea, alimentando la economía, llamémoslo así, traducción castellana, desprolija, pero no creo que No sea tan, esa no tan la correcta. desprolija, me pareció un acierto, porque es alimentando las estadísticas, pero en relación a la alimentación humana. Sí. Bueno, este trabajo americano hace un relevamiento. Vos sabés que la generación de empleo y el empleo siempre se midió en forma muy directa sobre, por ejemplo, el empleo el sector agropecuario, es cuántos empleados inscriptos en el gremio, en el RENATRE y en no sé qué hay, y de eso sobre qué son sobre el total de los empleados registrados. Entonces, bueno, históricamente siempre se hablaba del 7, del 10. Cuando yo estudiaba en la facultad hablaban del 10, 12% de generación de empleo que se daba en la producción primaria, pero después hubo, gracias a Dios, criterios un poquito más modernos, más amplios. Los economistas empezaron a dar cuenta que no solo el empleo que se generaba era el que se hacía en el campo, el trabajador del campo, sino que para llegar al campo había que llevar maquinaria y la maquinaria alguien la construía y ese alguien también tenía que comprar la chapa y el acero para construirlo y entonces también había otras industrias que colaboraban con sus empleados para llegar al grano de trigo o al pan, porque el pan necesita industrializarse, y entonces la harina, y después va a la panadería, y después de la panadería se vende. Bueno, y son todas cadenas productivas enormes, y entonces con mayor criterio se hicieron avances en las mediciones. Para eso es muy importante contar con lo que los economistas llaman la matriz insumo-producto, con lo cual en su momento, nosotros en el 2004, Juan Leach, después de un largo periodo de trabajo con él, lo convencí de que era relevante volver a hacer un trabajo de empleo que él había empezado a hacer años atrás, y él me propuso esta metodología, una metodología muy amplia, muy completa, que toma todas las cadenas productivas, pero que además toma la generación de empleo que se produce por el gasto que se genera por la riqueza que producen las materias primas. Entonces, porque es evidente que si Trenkelauken vive del campo, todo lo que genera gasto en Trenkelauken genera empleo, desde el kiosquito hasta el vendedor de herramientas, hasta, bueno, todo eso está involucrado. Los americanos tomaron la misma metodología. En ese momento, como vos decís, el relevamiento de Juan dio el 35% de empleo sobre la población económicamente activa, y ahora los americanos llegaron a la cifra del 30,6% con la misma metodología. En este caso, ellos incluyen, por ejemplo, hasta los empleos que se generan en los restaurantes o en los supermercados, vinculados siempre a la parte de alimentos, ¿no? Porque este trabajo está enfocado a todo lo que es la parte de alimentos. Y entonces, el destacarlo tiene que ver, estamos en un momento de discusión, eh, mal o bien, con todas estas novedades de vaca muerta y de la minería y de la economía del conocimiento. Es como que hemos descubierto un nuevo mundo y nos olvidamos de que hay un mundo agropecuario, agroindustrial, que genera el 30-35% de empleo, que genera el 60-70% de las exportaciones, que genera y tiene proyecciones de exportar 80.000 millones de dólares al 2030. Y entonces nos pareció bueno recordarlo, porque siempre que hablamos de empleo, yo he escuchado a muchos economistas
hablar de que la soja no produce empleo, un disparate de ese tipo, ¿no? La agricultura no produce empleo. En realidad la industria produce empleo. Es una ignorancia supina el hecho de hablar, Patética, sí. patética el hecho de hablar del empleo del sector agropecuario y agroindustrial, porque ya no podemos estar, es un concepto que lo arrastra una ideología que le complica la cabeza al que lo dice, porque hoy no entender que el empleo va más allá de la producción de trigo, de soja, de carne, sino que son todos los factores y los componentes que ingresan. Bueno, ese es el trabajo que se quiso marcar y que marca claramente que son sectores, para el sector americano, es el 30% del empleo, sobre 160 millones de población económicamente activa, 48 millones, casi 50, 48,8 millones, son vinculados de esta forma más moderna que nosotros comentamos y que el comentario que hicimos es equivalente a lo que en su momento planteamos con Juan Liach y que lamentablemente la inexistencia de la continuidad en la información estadística en la Argentina, tenemos muchos blancos estadísticos. Cuando digo blancos estadísticos es o porque se borraron o porque no se continuaron haciendo. Vaya a saber por qué, porque se había que demostrar que había poca o mucha inflación, depende de las leyes vigentes y de los convenios que harían los distintos funcionarios. Pero bueno, olvidémonos de eso, lamentablemente no tenemos base estadística suficiente como para poder actualizar nuestros números a hoy, pero estamos en la fundación, estamos con Marcela Arriague, que es una economista que trabajó en su momento con Liach, en este tema, estamos tratando de rescatar la información que nos permita, digamos, dar nuestras cifras de empleo con fecha más cercana. Y de lo que no se puede dudar es que ese 35% de, del mercado laboral está entrelazado con el resto del mercado laboral del país y que por consiguiente la situación del campo, con la palabra a la antigua para no largarnos con agro, bio, etcétera, ¿no? Concierne también al resto de la actividad. Lo que no es campo, justamente por esta compenetración que hay en las actividades económicas hoy en día, debiera ser preocupación de todas las ramas de la economía nacional. No se puede No hay duda. mantener la idea de los compartimentos estancos. Uno cuando habla de, por ejemplo, de esa metodología de tomar la generación de empleo sobre el gasto, claramente el otro día otro de los directores y el actual presidente de la fundación es Gastón Bourdieu, que es presidente del Banco de Galicia, en una charla en la rural, hablaba de estos temas de la generación de empleo y del crédito y demás, y él decía, el principal cliente que tiene el Banco de Galicia es el sector agropecuario y agroindustrial, y el tomador de crédito, y es el principal cliente. Y eso genera empleo, o sea que una parte de los empleados del Banco de Galicia o del sector financiero tiene que ver indirectamente con el sector productivo, porque se genera ahí bueno, esa es la visión moderna y esa es la visión que hoy, está marcando claramente. Lo mismo pasó cuando hicimos el trabajo de Alberto Porto en impuestos. Alberto Porto terminó con datos de 10 años entre el 2007 y el 2017, con el mismo grado de apertura, o sea, producción primaria, los proveedores, los generadores de gasto, en fin, toda la cadena agroindustrial, 41 cadena agroindustrial, y el aporte tributario. ¿Cuánto aportaban tributariamente? Impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y en promedio, dio el 40% del presupuesto, el 40% del total que requiere el Estado Nacional, provincial, el promedio era 40% de aporte, pero hubo años del 55%, lo cual refleja claramente, Sí, de sí, vuelta, bien empleo por un lado demostrativo. y aporte por otro.
Esos trabajos están publicados. Nos ha dado mucho para conversar el último número del newsletter del newsletter. Bueno, esperemos que los próximos, cuando nos recibas, también generen nuevos contactos y que podamos seguir cambiando información en estas cosas. Por mi parte va a ser así. Muchas gracias, Gustavo. Es bueno que cualquiera que quiera suscribirse se puede suscribir, que entren a la página de la Fundación www.producirconservando.org.ar y ahí se pueden suscribir, que es gratuito el newsletter, con lo cual lo puede recibir directamente una vez por mes cuando sale. Muchas gracias, Gustavo, una vez más. Gracias, Fernando, gracias por llamar y seguimos en contacto. Eso mismo. Hoy hemos conversado con Gustavo Oliverio. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.